Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien. Empezando la última semana ya, chicos, como quien dice nada, ¿verdad, chicos? Se pasó el año completo de compartir, ¿verdad? En forma virtual, desgraciadamente. Pero así nos tocó vivir la vida, ¿verdad, chicos? Tenemos que aceptarlo y seguir adelante, ¿verdad, chicos? Esperemos que el otro año pues ya estemos en forma presencial y que tengamos unas clases pues normales, ¿verdad? Porque realmente lo virtual pues ha servido para poder seguir los procesos, pues, pero no es para mí la metodología más adecuada, ¿verdad? Es una metodología que puede ayudar a muchas gentes que tienen que trabajar y bueno, otra problemática, pero no es la ideal, y en especial con lo que hablamos de laboratorio, ¿no? Porque ahorita que pudieron hacer el laboratorio presencial, a ver qué comentarios tiene. A ver, Miguel Ángel, ¿qué opina usted del presencial con respecto al virtual laboratorio? Buenos días, Vic. Buenos Pues días. la verdad es que es bastante emocionante y la verdad es que se siente mucho más bonito porque tal vez en el simulador sí podemos ver hasta qué producto llega la reacción, pero no se compara a tener el cuidado que se debe tener con la cristalería, de que uno tenga miedo de que algo se le derrame o algo se quiebre. También es diferente poder ver cómo reaccionan las cosas de enfrente de uno a que un simulador que al final son píxeles que se colorean de otro color, que a comparación de lo que miramos en presencial, que cambió su viscosidad, que esto está más denso, esto está menos denso. La verdad es que es muy bonito y espero que el otro año podamos tener muchas más prácticas presenciales porque No, es que miren, nuestra carrera técnica, tanto ustedes como ingenieros en alimentos, como ingenieros químicos, y no digamos yo, ¿verdad? Como químico, necesitamos el laboratorio, nos gusta el laboratorio, ¿verdad? Realmente es parte fundamental de por qué estamos trabajando con carreras químicas, ¿verdad? Entonces es importante. A ver, ¿algún otro comentario de su experiencia presencial, chicos? A ver quién quiere hablar. O sean tímidos, pues, chicos, hombre. A ver, María Elisa, ¿qué dice usted? Usted no tuvo oportunidad tampoco de presencial, ¿va, María Elisa? Yo solamente fui 3 meses a la U. Sí, pues. Y de hecho ya no fui. Y estos laboratorios presenciales yo tampoco fui porque mi familia acababa de salir de COVID y pues quería evitar. Ah, bueno. Bueno, entonces no tuve la oportunidad. A ver, María Fernanda, ¿qué dice usted? A ver, Lilian, ¿qué dice usted? Pues sí, yo opino lo mismo que Miguel Ángel, que son más bonitos y que aparte no es lo mismo solo verlo en la computadora que hacerlo ya uno con sus propias manos, que ya cuando uno esté trabajando eso le van a pedir, ¿verdad? Así es, Lilian. O sea, esa es lo que ustedes necesitan ya a la hora de estar trabajando. La experiencia práctica, la experiencia hecha con sus manos. Y así van a tener ustedes la oportunidad de trabajar tanto en alimentos como en química, de ver generar un producto a partir de sus materias primas, ¿verdad? Eso es lo bonito. Si a ustedes no les gusta eso, pues definitivamente equivocaron la carrera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces las propiedades físicas. A ver, léame por favor, Andrés Daniel, la primera. Buenos días, licenciado. Antes de comenzar a leer, tenía una consulta. ¿Sí? Y es que la tarea del día de hoy está para las 7 de la mañana y no para las 6 de la tarde como es normalmente. Ah, bueno, ahí lo voy a cambiar, no te da pena. Ok. Propiedades físicas. Los aminoácidos son sólidos cristalinos no volátiles.
solubles en agua, que no funden, sino se descomponen a altas temperaturas. Ok, bueno, entonces se dan cuenta, son sólidos cristalinos. ¿Por qué? Porque tienen dos grupos que son el ácido y el amino, que forman puente de hidrógeno. Entonces sus propiedades físicas van a ser altas. A ver, léame el segundo, Dean. Son insolubles en disolventes apolares como éter etílico o cloroformo. A ver, léame, Dulce, tercero. Estas propiedades son características de compuestos iónicos y no de sólidos covalentes. Ok, entonces se da cuenta debido a que tiene dos grupos con altas propiedades o con bastantes propiedades, con bastantes fuerzas intermoleculares, pues sus propiedades físicas son altas. Miren, la otra cosa que tengo pena, pero bueno, ahí sí que no puedo hacer nada, es que no me han dado las notas de laboratorio, por lo cual no les he podido dar las notas de zona a jóvenes, porque no me lo ha dado todavía la licenciada. Me dijo que hoy en la tarde, esperemos, así les subo sus zonas, ¿verdad? Entonces es importante porque de eso va a depender lo que es la nota que tengan que sacar en el examen, ¿no? Entonces hay varios que están así, con que tienen que sacar alta nota, ¿verdad? Entonces hasta que no tenga yo la nota de laboratorio no voy a saber calcular exactamente su zona, y por supuesto ustedes hacer sus cálculos de cuánto tengan que sacar de el examen final. Ahí se acuerda que el examen final es sobre 25 puntos, porque ustedes ya tienen 5 puntos de actividades y 5 puntos de comprobaciones, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. O sea, el examen final es sobre 25 puntos que van ustedes a jugarse en el examen, ¿verdad? Que ya saben ustedes que va a venir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita esto que estamos viendo no va a ser evaluado, ¿verdad? Lo que sí va a ser evaluado es carbohidratos. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. Ahí tenemos un frasco de la N-acetil L-cisteína, tenemos la L-histidina, tenemos la N-felinalina. ¿Se acuerdan ustedes de que dijimos que la quiralidad de los aminoácidos es L? O sea que en este caso no es OH, sino que el NH2 va a estar a la izquierda. ¿No hay ninguna duda, chicos? Por el momento no le quisiera decir nada. Bueno, entonces hay algunos que ya prácticamente no pueden ganar la clase, ¿verdad? Que ya ni han venido a clase, no han entregado tareas, bueno, entonces ya sabrá cada uno, pero no se lo puedo poner. Entonces, cuando les ponga la zona, pues los que tengan azul van a ser los que ya ganaron. Los que tengan verde es que están les falta poca nota para en el final. Y los que están en anaranjado quiere decir de que los que están en amarillos les falta, tienen que ganar el examen. Los que están en anaranjado tienen que ganar arriba de 70. Y los que están en rojo tienen que ganar arriba de 80. Esos son más o menos los colores que yo pongo. ¿Ok? Para que ustedes sepan, ¿verdad, jóvenes? Porque yo pienso que tal vez no va a haber ninguno que no tenga derecho a examen, porque la nota mínima para derecho a examen es de 20. Pero va a haber algunos que no tengan, ya no puedan ganarlo porque tienen que sacar una nota mayor que 25. O sea, se pueden meter, pero ya saben que no van a ganar el curso. No sé si me explico, chicos. ¿Entienden lo que puede pasar? Bueno. Entonces, vamos a ver los aminoácidos como iones dipolares, ¿ok? Acuérdense ustedes que tanto el ácido carboxílico como el grupo amino pueden formar sales y ácidos. Entonces, eso quiere decir de que van a tener carga. ¿Ya? Entonces, léame por favor, Emily. Los aminoácidos existen en disolución acuosa principalmente en la forma de un ion dipolar o cisteína del alemán Zwitter, que significa híbrido. O sea que tiene las dos cargas.
Entonces, por ejemplo, acá, miren, tenemos sin carga el aminoácido. Se dan cuenta que tanto el OH como el NH2 no tiene carga. Pero, según las condiciones ácido-base, puede tener una, digamos, una protonación el NH3 y una desprotonación el OH. Entonces, la forma zwitterion es cuando el OH tiene carga negativa y el NH3 tiene carga positiva. Se dan cuenta que esta molécula sería soluble, ¿verdad? A ver, léame, Jairín, por favor. Los ciclos de los aminoácidos son tales externos y por lo tanto tienen muchas de las propiedades físicas asociadas con las sales. Tienen momentos circulares grandes, son solubles en agua, pero insolubles en hidrocarburos y son soltantes de salida con puntos de fusión relativamente altas. Bueno, entonces se dan cuenta que estos compuestos serían solubles en agua. ¿Por qué? Porque tienen cargas. Y va a ser insolubles en compuestos orgánicos. No polares, por supuesto. A ver, léame, Jason, por favor. Además, los aminoácidos son anfóteros, ya que pueden reaccionar como ácidos o como bases dependiendo de las circunstancias. En disolución ácida acuosa, un zwitterion aminoácido es una base que acepta un protón para producir un catión. En disolución básica acuosa, el zwitterion es un ácido que pierde un protón para formar un anión. Bueno, entonces eso va a ser muy importante y van a verlo ustedes ya en bioquímica para la separación de los diferentes aminoácidos. Por eso el punto, a eso se le va a llamar punto isoeléctrico. ¿Se acuerdan ustedes que en la tabla estaba? Entonces el punto isoeléctrico va a ser cuando el aminoácido sea un zwitterion. Bueno, a ver, léame por favor, Lilian. Nótese que es el carboxilato el que actúa como el sitio básico y acepta un protón en la disolución ácida. Y es el catión amonio más NH3 el que actúa como el sitio ácido y dona un protón en la disolución básica. Entonces, se dan cuenta que en disolución ácida, miren qué es lo que va a pasar. El zwitterion va a estar protonado el OH, o sea que va a estar en forma de ácido. Y va a tener el NH3, porque como también está protonado. Ahora miren en la forma básica cómo va a estar. Si ustedes le agregan OH, pues va a estar el ácido carboxílico como sal y el NH2 normal, porque extrajimos el hidrógeno del NH3. Entonces el zwitterion en forma ácida va a estar ácido y sal cuaternaria de amonio. En disolución básica va a estar sal de ácido y grupo amino. Es muy importante, jóvenes. Pero entonces, en este caso, se dan cuenta que va a tener carga positiva y en este caso va a tener carga negativa. Esto nos va a servir para separarlos. Lo vamos a ver posteriormente. A ver, léame María Fernanda, por favor. Si conocemos tanto el pH de una disolución como el pKa de un ácido HA, podemos calcular la reacción de A a HA en la disolución. Además, cuando pH es igual a pKa, las dos formas A y HA están presentes en cantidades iguales debido a que el logaritmo de uno es igual a 0. Entonces, en este caso se dan cuenta que podemos pH va a ser de pKa menos más el logaritmo de concentración de sal partido concentración de ácido. Esta es la ecuación de Hasselbalch, ¿verdad? Entonces acá al sacarle el logaritmo pues me va a quedar el logaritmo de la concentración de sal partido de la concentración de ácido va a ser igual a pH por pKa. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, María Elisa. Encontremos qué especies están presentes en una disolución 1.m de alanina a pH 9. Entonces, a ver, léame por favor, Marlon. La alanina protonada tiene un pKa de 2.34 y la alanina como un ion dipolar neutro, zwitterion,
tiene un pK igual a 9.69. Ok, entonces se dan cuenta que en este pK ustedes lo van a encontrar como PKI, o sea, el punto es eléctrico. Bueno, voy a ver si regreso a... Aquí puedo ver. Se dan cuenta que aquí tengo el PK, el PI, este sería el suiterión, acá tiene la estructura suiterión, ¿la ven ahí, no? Aquí está la estructura suiterión y este sería el PI, el punto isoeléctrico. ¿Estamos? O sea que lo encuentran en las tablas. Bueno, entonces, ustedes tienen la alanina protonada, que es un pKa 234, y la alanina como ion dipolar suiterión, que sería el punto isoeléctrico porque tiene la misma carga. Entonces, miremos acá. Tenemos lo que es la alanina, le agregamos agua y se dan cuenta de que me queda el suiterión. Entonces, en este caso, el pK1 sería 2.34, que es lo que tenemos ahí. Ahora acá tengo el suiterión, se dan cuenta, le agrego agua, entonces se me va a quedar la sal, se dan cuenta, del ácido, y me va a quedar el NH2, se dan cuenta que no está protonado. Entonces me queda un pKa2 de 969. ¿Ok? Bueno, entonces ahora podemos encontrar entonces dentro de las especies, podemos encontrar el suiterión y podemos encontrar la forma, esta sería la forma acidificada o alcalinizada. ¿Qué dicen ustedes? Esta sería la forma básica, ¿sí o no? Porque se dan cuenta que tiene la sal del ácido y tiene el NH2, no tiene el NH3. Entonces eso es lo que tienen que irse dando cuenta ya. A ver, léame por favor, Mayra. Dado que el pH de la disolución está mucho más cerca de pK que de pKa2 que de pKa1, para el cálculo necesitamos utilizar pKa2 a partir de la ecuación de Henderson-Heisenberg tenemos. Entonces, fíjense pues, lo que estamos viendo acá, miren, esta es la forma ácida y esta es la forma básica. Y como vimos anteriormente, jóvenes, eso es lo que obteníamos, déjenme ver. Miren, acá tienen el pKa, forma ácida, y pKb, el pKa, se dan cuenta, pKa ácido carboxílico y pKa sal cuaternaria de amonio. Esos son los pHs que me dieron, que busqué yo en la tabla, ¿verdad? Y esos fueron los que le estoy mostrando yo acá. ¿De dónde vamos? Aquí vamos. Entonces se dan cuenta que el pKa1, en este caso está el ácido, y en el pK2 tienen ustedes en este caso se dan cuenta que esta es el pKa que me están dando aquí, 969, ¿me? El pKa2. Bueno, entonces miramos de que a cuál se parece más el pH. Bueno, déjenme ver, que fíjense que acá, déjenme ver qué va. Voy a buscar eso otra vez. ¿De qué aminoácido era que estábamos trabajando, jóvenes? ¿Qué aminoácido, jóvenes? ¿La alanina, o no? Sí,
Va, entonces miren pues, acá tengo en la forma, el primero que sería el ácido 234 y en la forma básica sería 969. Esos son los dos pHs que puedo trabajar. El pH que me están pidiendo está más cercano a lo que es el pH básico y entonces en eso me tengo que basar en la ecuación de Hasselbalch. Bueno, eso es lo que les quería decir acá. Déjenme ver, aquí estoy. Bueno, entonces mire pues, se dan cuenta que acá ya me pasé de donde debía. Entonces se dan cuenta que el pH que me están pidiendo es pH 9. Este pH 9 está más cercano al pKa cuando es básico, que es 969, que al pKa cuando es ácido, 234. Entonces por eso utilizamos la pKa2 para hacer el cálculo con la ecuación de Hasselbalch. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, porque nos están pidiendo pH 9. Pues entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Yo tengo el pH, ¿verdad? Que es un pH de 9, y tengo el pKa2, que es 969. Entonces, en este caso, la relación de las concentraciones me tiene que salir menos 0.69. En este caso es importante poner primero pH que quiero y de ahí el pKa que me conviene. En este caso es el 2. Entonces tengo 0.69. Bueno, luego para calcular la relación saco el antilogaritmo, sale 0.20. Y luego, ¿qué quiere decir? Que la concentración de la sal va a ser igual a 0.20 por la concentración del ácido. Entonces, sabemos nosotros que la concentración, ¿se dan cuenta? La concentración de lo que es la sal y el ácido me tiene que dar 1 molar. ¿Ok? Entonces, al resolver las dos ecuaciones simultáneas, se obtiene que HA va a ser igual a 0.83 y A va a ser igual a 0.17. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a sustituir este valor de A acá, ¿verdad, jóvenes? O sea, pongo 0.20 por HA y despejo HA. Y luego por la resta puedo obtener lo que es el 1. Entonces, por eso acá me salió HA 0.83 y A me salió 0.17. Bueno, en otras palabras, el pH de 9, miren pues, 83% son de moléculas de alanina en disolución 1 molar, ¿verdad? Porque HA es alanina, o sea, la alanina protonada, ¿ya? Y ahora el H- sería la alanina desprotonada. Entonces, de las moléculas de alanina en disolución de 1 molar son iones dipolares neutros suiteriones 17%. ¿Y dónde saqué el 17%, jóvenes? A ver, ¿de dónde saqué el 17%? De la concentración de A. Entonces, en este caso sería la resta del 100%, ¿verdad? Porque 83% está en forma protonada y restándole a 100 obtengo la forma iónica, o sea, la sal de citerión, que sería 17%. Entonces se da cuenta de que si mi valor de pH hubiera sido, miren, si mi valor de pH sugerido no hubiera sido 9, no sé qué dice yo aquí, entonces miren pues, si mi valor de pH hubiera sido por ejemplo 2 y hubiera estado más cercano a pK1, entonces hubiera hecho la resta entre el pH y el pK1. Entonces 2 menos 2, 34, me hubiera salido 0.34. Entonces se dan cuenta que aquí el equilibrio siempre es en la forma, aquí en la forma neutra y en la forma de sal cuaternaria de amonio. ¿Ok? En cambio acá, ¿cómo la tengo?
tengo la forma neutra de su iterión y la forma desprotonada, ¿ok? Entonces aquí sería la forma neutra y sería la forma protonada. O sea, como estamos trabajando, ahorita trabajamos con la segunda ecuación, pues ahí es donde nos dice cuál es la relación. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Miren pues, acá significa de que esta ecuación segunda es la que utilizamos. En este caso tenemos, en los reactivos tenemos el suiterión y en los productos tenemos el desprotonado. ¿Ok? Se dan cuenta que la sal del ácido. Pues que tiene carga negativa, jóvenes. Bueno, a ver, léame por favor, Miguel Ángel. Se calcula por separado cada etapa de la curva de titulación. La primera etapa de pH de 1 a 6 corresponde a la disociación de la alanina protonada, H2 a más. La segunda etapa de pH 6 a 11 corresponde a la disociación de la alanina como ion dipolar neutro, deuterión HA. Ok, entonces se dan cuenta, en este caso pues tengo las gráficas del primer protón y del segundo. Bueno, entonces, a ver, léame Stuart, por favor. Ejercicio clase. Calcule la concentración del ion y protonado de una solución de alanina de 1 molar a pH 2 en 10 minutos y reunir en grupos y entregar el resultado. Bueno, eso no lo que vamos a hacer es, miren pues, entonces en este caso vamos a tener los dos datos, miren. Entonces ahora la que vamos a utilizar es ¿cuál? Se dan cuenta que estamos utilizando un pH de 2, entonces quiere decir de que vamos a utilizar la pK1, ¿sí o no? Y entonces ahora, ¿cómo va a quedar nuestra reacción? Pues nuestra reacción va a quedar logaritmo de A menos partido HA es igual a pH menos pKa. Entonces, ¿ahí qué vamos a tener? Pues ahora tenemos pH que tenemos es 2 y el pKa de la primera es 2.34, tenemos menos 0.34. Bueno, entonces, ¿a cuánto me sale el antilogaritmo acá, jóvenes? A ver, háganme el cálculo, por favor. No sé. Ah, sí, ahí está. Bueno, entonces, tendríamos el antilogaritmo de menos 0.34. Háganlo, por favor. ¿Cuál sería el antilogaritmo de 0.34? $0.46. Ok, vamos a ver. Pero ahí se acuerdan que tiene que ponerle el signo, ¿más jóvenes? Si no le ponen el signo, no les sale lo mismo. ¿Cuánto le salió? ¿Le salió ese? ¿O no? ¿Eso fue lo que le salió a María Elisa o no? Chicos. A mí sí me da eso, licenciado. Bueno, ¿a los demás les sale eso o no? Sí, a mí también. Sí, licenciado. Bueno. Entonces, ¿cómo lo hicieron? 10 elevado ¿a qué? O logaritmo. Menos 0.34. Ok, 10 elevado a la menos 0.34. Me sale eso. Bueno, entonces luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces se dan cuenta que después yo despejo acá, entonces el A negativo me va a quedar igual a 0.4571 multiplicado por la concentración de HA. Entonces ahora yo sé que la concentración de H menos más la concentración de HA va a ser igual a 1. Entonces ya con eso sustituyo esto acá, o sea que pongo 0.4571 multiplicado por HA, despejo HA, entonces el HA me queda 0.6863, que ese sería el porcentaje, y A negativo pues sería el restarlo de 1 y me queda 0.31. O sea que me quedan 68% de HA y 61% de A negativo.
Bueno, entonces aquí podemos ver la curva de calibración de lo que es la alanina. Miren pues, acá tenemos el primer pKa1, que es la primera titulación, y en este caso me sale 2.34. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es acá? ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir de que el ácido va a estar como ácido y la amina va a estar protonada. ¿Ok? Luego, en el segundo punto, va a ser el punto isoeléctrico, o sea, cuando es suiterión, que es el punto isoeléctrico que sería 6.01. Y el punto de la pKa2, que sería en el lado alcalino, se dan cuenta que acá cómo va a estar. En este caso, se dan cuenta de que está, en este caso, está desprotonado el ácido carboxílico y desprotonado el grupo amino. Se dan cuenta que acá, y luego de este pH siempre va a estar desprotonado el ácido y desprotonado el grupo amino. Se dan cuenta que aquí tenemos amino, no tenemos la sal cuaternaria amonio. Entonces, esta sería una curva de valoración de un ácido carboxílico. Bueno, a ver, léame Stuart, por favor. Observe cuidadosamente la curva de titulación. En disolución ácida, el aminoácido es protonado y existe principalmente como un catión. Ok. Porque el amino va a estar protonado. A ver, léame por favor, Andrés. Solución básica, el aminoácido es desprotonado y existe principalmente como un anión. Ok, porque va a ser el anión del ácido carboxílico. Eso es lo que tenemos. O sea, que cuando está protonado va a tener carga positiva y cuando está desprotonado tiene una carga negativa. Ok, eso es lo importante que entendamos. A ver, Cintia, léame por favor el siguiente. Entre los dos está un pH intermedio en el que el aminoácido está balanceado exactamente entre las formas aniónica y catiónica y existe principalmente como un ion dipolar neutro, suiterión. Porque el ácido está desprotonado y el ácido está protonado. Entonces tiene más 1 y menos 1 sale 0. O sea que ahí estaría neutro. Eso es importante. A ver, léame por favor, Dayan. Este pH se llama punto isoeléctrico PI del aminoácido y tiene un valor de 6.01 para la alanina. Cada aminoácido va a tener diferente punto isoeléctrico. Bueno, entonces fíjense pues, acá tenemos el equilibrio con protones, el equilibrio con OH. Este sería el punto isoeléctrico. Si yo agrego OH al punto isoeléctrico, me forma un ion negativo. Si yo le agrego hidronio, pues voy a tener un ion positivo. Y en el punto isoeléctrico voy a tener un compuesto neutro. Entonces fíjense pues, eso es lo importante. Si yo tengo una carga positiva, entonces se dan cuenta que si yo lo coloco dentro de un campo eléctrico, este se iría al catión y el negativo se iría al anión. Entonces, fíjense pues, sigamos hablando de esto. A ver, Dulce, léame. Los 15 aminoácidos neutros tienen puntos isoeléctricos cercanos a un pH neutro, en el intervalo del pH de 5 a 6.5. Ok, ojo, los neutros van a tener pH cercano a 7. A ver, Emily, léame por favor. Los dos aminoácidos ácidos tienen puntos isoeléctricos en pH más bajo, por lo que la desprotonación del CO2H de la cadena lateral no ocurre en su PN y los tres aminoácidos básicos tienen un punto isoeléctrico a pH más alto, por lo que la protonación del grupo amino de la cadena lateral no ocurre en su PI.
Ok, se da cuenta que aquí no estamos hablando de la cadena lateral, solamente de lo que es el grupo amino y del grupo ácido carboxílico. A ver, léame Jairín, por favor. Más específicamente, el PI de cualquier aminoácido es el promedio de las dos sustancias ácidas de disociación que involucran a nivel bipolar neutro superior. Ok, se dan cuenta que es más o menos el promedio de las dos, pKa1 y pKa2. Bueno, a ver, léame por favor, Jason. Para los 13 aminoácidos con una cadena lateral neutra, el PI es el promedio de pK1 y pK2. Ok. A ver, léame por favor, Jocelyn. Para los 4 aminoácidos con una cadena lateral fuertemente o débilmente ácida, el PI es el promedio de los dos valores más bajos del pKa. Ok, entonces se da cuenta que dependiendo si es neutro, pues solo lo calculamos por pK1 y pK2. Pero ahora si es básico o ácido, tenemos que tomar en cuenta el pH de la cadena lateral, que eso también se da en las tablas. A ver, por favor, Lilian. Para los 3 aminoácidos con una cadena lateral básica, el PI es el promedio de los valores más altos de pKa. O sea que los valores alcalinos, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces miren, acá tenemos un ejemplo. En este caso tenemos el ácido aspartico, que sería un aminoácido ácido. Bueno, entonces, ¿cuál es el pKa que vamos a utilizar para calcular el PI? Entonces, como es ácido, tengo que utilizar los dos pKa ácidos, 365 y 1,88, porque es ácido. Entonces, saco el promedio, 1,88 más 365 partido 2, el PI me va a salir 2,77, porque es ácido. Ahora, en un aminoácido neutro, pues sí tomo el pK1 y el pK2. O sea, el pK1 es el ácido, el pK2 es el básico. Entonces, tomo el promedio, 234, 969 dividido 2 es 6.01 para la alanina, que es un aminoácido neutro. Y ahora, ¿qué pasa cuando tengo un aminoácido básico? Entonces, se dan cuenta que voy a tener 3 pKa. Entonces, en este caso, ¿qué voy a tomar? Pues voy a obtener los pKa más altos, o sea, los alcalinos. En este caso sería 1053 y 895. ¿Verdad? Entonces, sería partido 2, me sale 974. ¿Ok? Así es como yo calculo el PI. ¿Alguna duda? Bueno, a ver, léame por favor, María Fernanda. De igual manera que los aminoácidos individuales tienen puntos isoeléctricos, las proteínas tienen un PI global debido a los aminoácidos ácidos o básicos que pueden contener. Ok, esas son las cadenas laterales. Bueno, a ver, léame por favor, María Elisa. Por ejemplo, la enzima lisozima tiene una preponderación de aminoácidos básicos y por lo tanto tiene un punto isoeléctrico alto, PI igual a 11. Ok, como tiene aminoácidos básicos, pues es lógico que el punto isoeléctrico esté del lado alcalino. O sea, si tiene aminoácidos ácidos, pues va a tener el punto isoeléctrico bajo. A ver, léame por favor, Marlon. La pepsina tiene una preponderancia de aminoácidos ácidos y un punto isoeléctrico bajo, PI1. No es sorprendente que las solubilidades y las propiedades de las proteínas con PI diferentes son afectadas fuertemente por el pH del medio. Ok, ¿qué significa preponderante? A ver, Mayra. Mayra. ¿Qué significa preponderante, jóvenes? Mayra. Preponderancia significa que es lo que más tiene, ¿ya? En este caso, tiene más aminoácidos ácidos
que básicos. En el anterior tiene más, o sea, hay más aminoácidos básicos, por eso que es básico. O sea, preponderancia es que hay más. Bueno, a ver, léame Mayra, por favor. Las solubilidades por lo general más bajas en el punto isoeléctrico, donde la proteína no tiene carga neta, y es mayor por arriba y por debajo del PI, donde la proteína está cargada. Ok, es lógico, ¿verdad? Si en el punto isoeléctrico, ¿qué carga va a tener? Cero. Entonces, si estamos nosotros trabajando en medio acuoso, pues entonces va a ser menos soluble. O sea que se va a precipitar. En cambio, cuando tiene una carga, ya sea negativa o positiva, entonces va a ser más soluble en solventes polares, como el agua. Bueno, a ver, lea a mi Miguel Ángel, por favor. Aprovechamos la ventaja de las diferencias de los puntos isoeléctricos para separar una mezcla de proteínas en sus constituyentes puros. Si utilizamos una técnica conocida como electroforesis, una mezcla de proteínas se coloca cerca del centro de una tira de papel o de un gel. El papel o el gel se humedece con un amortiguador acuoso buffer a un pH dado y los electrodos se conectan en los extremos de la tira. Bueno, entonces, a ver, léame Stuart, por favor. Cuando se aplica un potencial eléctrico, las proteínas con cargas negativas, las que se descontrolan debido a que el pH del amortiguador está por encima de su punto isoeléctrico, migran lentamente hacia el electrodo positivo. Ok, o sea, Cato. A ver, léame por favor, Andrés. Al mismo tiempo, los aminoácidos con cargas positivas, los que se protonan debido a que el pH del amortiguador está por debajo de su punto isoeléctrico, migran hacia el electrodo negativo. Ok, a ver, Cintia, por favor. Las proteínas diferentes migran a velocidades distintas dependiendo de sus puntos isoeléctricos y del pH del amortiguador acuoso, por lo que se separan la mezcla en sus componentes puros. Entonces, acá, miren, tienen la tira de papel o el gel con un pH 597. Tienen ustedes lisina, glicina y ácido aspartico. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la glicina, como es el punto isoeléctrico, entonces va a quedar sin carga. O sea que no va a ser afectado ni por la carga positiva ni por la carga negativa. Ahora, ¿qué pasa con la lisina? Se dan cuenta que en este caso la lisina está abajo de ese papel pH. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a dar la protonación. Entonces, este va a tener una carga positiva, en este caso los dos, me va a ir hacia el que tiene carga negativa, ¿verdad? Ese sería el cátodo. Y ahora acá, si el ácido aspartico tiene un pH superior, tiene un pH inferior a este, entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener una carga negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a ir hacia el cátodo. En cambio, aquí la lisina va a tener un pH superior, un PI superior a 597, entonces va a estar cargado positivamente y se va a ir hacia lo que es el ánodo. Y este se va a ir hacia donde es el cátodo. O sea, el cátodo tiene carga positiva, atrae a lo que son aniones y este sería el que tiene carga negativa, sería el cátodo porque me atrae cargas positivas, y este sería el ánodo porque tiene carga positiva y me atrae a cargas negativas. ¿Ok? Bueno, entonces acá yo puedo separar entonces la lisina y el ácido aspartico, y en lo que es el papel, la glicina no se va a mover. ¿Se dan cuenta cómo lo separo entonces? Eso es un proceso de laboratorio. Acá tenemos una tira amortiguadora de pH 6, ¿verdad? Un básico va a tener un pH 7.5 y un ácido, un PI de 4.5.
O sea, acá va a ser neutro, acá va a tener carga negativa y acá va a tener carga positiva. ¿Ok? Entonces este se va a ir, como es carga negativa, hacia el electrodo de carga positiva y acá al electrodo de carga negativa. Entonces se dan cuenta que ánodo se llama a lo que tiene carga positiva y cátodo es lo que tiene carga negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? El ánodo va a atraer a cargas negativas y el cátodo a cargas positivas. Miren acá cómo tienen la solución. Acá tienen la solución buffer, así es como lo hacen en el laboratorio. Y acá tienen los 3 aminoácidos, ¿verdad? Y luego, entonces, dependiendo del pH que tenga lo que es esta solución y el papel, entonces así va a haber uno que no se va a mover y los otros se van a mover. O sea que así lo pueden ustedes, se dan cuenta que este se va a mover hacia este recipiente y este se va a mover hacia este otro recipiente y el que está en el punto isoeléctrico se va a quedar a la mitad. Entonces, en este caso, miren, acá tenemos la alanina. El pH de lo que es esta solución es 6.02. Bueno, entonces, en este caso, quiere decir de que la arginina tiene un PI más alto, entonces en este caso va a tener una carga positiva, por lo cual se va a mover hacia lo que es el cátodo. El ácido aspartico, en este caso, va a tener una carga negativa, por lo cual se va a mover a el ánodo. Entonces así yo puedo separar estos compuestos. En la tira me va a quedar, por supuesto, la alanina porque no se va a mover. No sé si está claro el proceso que hacen ustedes en el laboratorio, jóvenes, o no. ¿Está claro? Sí, licenciado. Bueno, entonces por eso ustedes tienen que saber que en las tablas normalmente les van a poner, fíjense pues, el pK1 que sería el ácido, el pK2 que sería el básico, el pK3 sería el de la cadena lateral y de ahí les va a poner el PI que sería el punto isoeléctrico. Entonces con esos datos ustedes pueden separar los diferentes aminoácidos. Entonces los aminoácidos se moverán en función de su punto isoeléctrico y el pH del medio. Ahí tenemos, miren, estos están utilizando gel ustedes, ¿ven? Y así es como separan para determinar, digamos, los aminoácidos que están formando las proteínas y los péptidos. Acá tienen otro igual, ¿ven? Entonces acá el gel va a tener un pH determinado y así van ustedes a poder separar. Péptidos y proteínas, al tener también un PI, pueden ser separados por esta técnica. ¿Por qué? Como vimos anteriormente, van a haber péptidos y proteínas que van a tener más ácidos o que van a tener más básicos y por eso se van a poder mover dentro de de este equipo, ¿verdad? Así es como lo separan ustedes en el laboratorio. Bueno, vamos a ver el cálculo del PI. Miren, esto es interesantísimo. Por ejemplo, aquí tengo un péptido que está formado por triptófano, tirosina, lisina, ácido aspartico y metionina. Bueno, entonces miren pues, ese sería el péptido. Miren ahora, miremos el péptido. Acá tenemos lo que es el aminoácido. Se dan cuenta que el pK1 sería 2.28. Acá tenemos, déjenme ver. Acá en este lado, se dan cuenta ustedes que tengo y de último voy a tener al final, en un lado tengo el ácido y en la otra punta tengo lo que es el grupo amino. Entonces, el pK del grupo amino es 939. Ahora miremos los pKa de cada uno de los componentes. El ácido aspartico tiene, se da cuenta que aquí lo que está libre, ¿qué es? Lo que está libre acá es el ácido carboxílico, sería el pKa2, 3.69. En este caso, pero miren ustedes cómo se está uniendo acá. Acá ustedes están fusionando, aquí tienen la metionina, ¿miren? El que está formando el enlace peptídico es el NH2, miren, acá fue donde formó.
Y por eso de la metionina solo van a tener el OH. El nitrógeno está formando el enlace peptídico, o sea, el que une a las dos moléculas. Por eso es de que no tienen el pK2 de este. Bueno, ahora miremos el ácido aspartico. El ácido aspartico, se dan cuenta que no va a tener la parte que se va a estar uniendo a la lisina, va a ser el nitrógeno, el NH2. Entonces solo van a tener el ácido del ácido aspartico. Acá está. Miren, igual acá se está uniendo con el NH2. ¿Ok? Y entonces aquí van a tener, en este caso, van a tener el pK del NH3, que es la cadena lateral. Luego, en este, acá tienen enlace peptídico. Se da cuenta de que lo que tiene libre es el OH de la cadena lateral. O sea, este ácido aspartico era ácido, la cadena lateral tiene ácido. La lisina es básica, la cadena lateral tiene un grupo amino. Luego, la tirosina es así un poquito ácido, aunque es neutro, porque tiene un fenol. ¿Se acuerdan ustedes que los fenoles son ácidos débiles? Bueno, y de ahí en la tripsina, que es la última, se dan cuenta que no tiene ácido, no, que solo tiene el grupo amino. Entonces, esos son los diferentes. Entonces, ahora tengo que averiguar el PI de esta. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo hago? Entonces, miren qué es lo que tengo que hacer. Tengo que ordenar lo que son los diferentes pK. Entonces aquí tengo la metionina, bueno, todas las abreviaciones de los diferentes aminoácidos. Bueno, entonces el pK1 es 2.28. ¿Se da cuenta que cómo está el ácido? Está protonado, porque está un pH ácido. Ahora, en el pK2, ¿cómo está? Sería la D. ¿Quién está dando el pH? Lo está dando lo que es el ácido también. ¿Ok? Entonces, no sé si me explico ahí, jóvenes. O sea, ¿quién está dando el pH en cada uno de estos? Bueno, aquí lo vamos a regresar solo para que no se me hagan bolas. Se da cuenta que en el primero, ¿quién lo está dando? El OH de la metionina. En el segundo, el OH de la cadena lateral. En el caso de la tercera, lo está dando el NH3 de la cadena lateral. En el cuarto, ¿quién está dando el pH? El fenol de la cadena lateral. Y en el último, ¿quién está dando el pH? Lo que es el NH3 suelto. No sé si me explico entonces ahora cómo estoy yo clasificando la tabla, jóvenes, o no. ¿Está claro o no? Bueno, entonces en el pK1, el 2.28 de la metionina lo está dando el ácido carboxílico. En el 3.65 lo está dando el segundo aminoácido, que sería el ácido, la cadena lateral. Luego en el pK3, 939, lo está dando el grupo amino. Luego el pK4 del aminoácido 4, que se abrevia Y, tengo que lo está dando el OH del fenol. Y el último, el pK5, lo está dando 10.53, lo está dando el grupo amino del último de los aminoácidos. Bueno, entonces, fíjense pues. ¿Qué pasa cuando tiene el pH 1? Cuando tiene el pH 1, ¿qué es lo que pasará, jóvenes? A ver. ¿Reaccionará el ácido o no? Un pH ácido. Porque el pH es 1, quiere decir que es ácido. En el pH 1 reaccionarán los grupos ácidos. Formarán sales. No forman sales. O sea que quedan como ácidos, ¿sí o no? O sea que la carga de estos, ¿cómo va a quedar? 0. Pero ahora, cuando yo tenía el NH2, ¿se dan cuenta? Y yo tengo un pH ácido, está protonado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué carga va a tener? Más 1, ¿sí o no? Ahora miremos el pKH4.
el pKa 4. Sería un OH que es el fenol. En medio ácido no va a estar con carga negativa, ¿sí o no? Va a estar protonado, o sea que la carga va a ser 0. Ahora, en este que tenía NH2, en el pH 1 voy a obtener el pH de más 1. Entonces acá, fíjense pues, con el 1 voy a tener 0, con el 2 voy a tener 0, con el básico del 3 voy a tener más 1, con el fenol voy a tener 0 que es ácido débil, y con el pK7 que es básico tengo más 1. ¿Cuál sería la carga neta? Tengo que sumar 0 más 0 más 1 más 0 más 1. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Queda más 2, ¿va, jóvenes? Tienen que poner el signo más 2. Ahora miremos cuando el pH es igual. Ahora, miren pues, jóvenes, miren pues. ¿Por qué estoy haciendo esto? Eso es lo que tengo que entender, jóvenes. ¿Cuándo va a tener el punto isoeléctrico esta molécula? ¿Cómo debe ser el pH para que el punto sea isoeléctrico? A ver, ahí tienen que entender eso, jóvenes. ¿Cuál debe ser el pH del péptido? ¿Cuál debe ser, pero no el pH? ¿Cuál debe ser la carga? ¿Cuál debe ser la carga en el punto isoeléctrico de este péptido? A ver. Para que sea el punto isoeléctrico, jóvenes. Ahí está el concepto. A ver, ¿alguien sabe o no? ¿Cuál debe ser la carga que debe sacar acá? Para que sea el punto isoeléctrico de la molécula. ¿Cuál es la carga que debe sacar? A ver, por favor, jóvenes. Para que sea el punto isoeléctrico, ¿qué carga debe tener la suma acá? Nadie, jóvenes. A ver, María Elisa, ¿qué carga debe salir aquí para que sea el punto isoeléctrico? María Elisa. El punto isoeléctrico, ¿qué carga? A ver, ¿qué carga tiene el punto isoeléctrico, joven? Lo acabamos de ver. ¿Qué carga tiene? Más 1 menos 1, ¿cuánto sale, pues, jóvenes? ¿Cuánto sale eso de carga? María Fernanda, ¿cuánto sale eso de carga? Pues si que ustedes ya se está acabando el semestre, ya no hay nada de contribución. A ver Andrés, ¿cuánto sale de carga? En el punto isoeléctrico, más 1 menos 1. 0. Sale 0. Entonces, para averiguar el punto isoeléctrico de este péptido, ¿cuánto debe salir cuando es punto isoeléctrico? Tiene que salir 0. Se da cuenta que aquí cuando tengo el pH igual a 1, me sale más 2. Eso puede ser el punto isoeléctrico. A ver, Cintia. No, porque no es 0. ¿va? Entonces por eso ahora subimos el pH. Eso es lo que quiero que entiendan. Se dan cuenta que tenemos un pH más alto, o sea, menos ácido. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que este 228 es igual que este 228. Pues entonces, ¿qué quiere decir? Como el pH es igual que este, quiere decir de que va a estar con carga negativa, o sea que va a estar neutralizado. ¿Ok? O sea que acá va a estar como sal. Se da cuenta que entonces, ¿cómo me queda la carga? Menos 1. Ahora, este 365 está más alto que este, o sea que quiere decir de que no neutraliza a este protón. Entonces quiere decir que me queda como ácido, entonces me queda 0. Ahora se dan cuenta de que me queda protonado igual que antes, sería 1. El OH tampoco se me va a desprotonar porque es 10.07, se dan cuenta. Y luego el último también me va a quedar protonado el nitrógeno, entonces me queda con 1. Bueno, ¿cuánto me quedó la carga neta entonces? A ver, Dayana. 1. Menos 1 más 1 más 1 me queda 1. ¿Se da cuenta que me voy acercando porque disminuyó la carga, sí o no? Bueno, ahora miremos pH. Se da cuenta que los pH son iguales a los que conforman el péptido y comienzo con uno más bajo del que tengo más ácido. Bueno, entonces 365. Ahora, ¿qué va a pasar? Se dan cuenta de que este va a estar neutralizado, va a ser carga negativa, va a ser sal, menos 1.
Este igual ya se va a neutralizar, me queda -1, ya que me quedaría esto. 939 va a estar siempre protonado, este no va a reaccionar, va a estar protonado, y este tampoco, protonado. Entonces ahora, ¿cómo me quedó la suma, Dulce? 0. Entonces, este será el punto estequiométrico, Emily. No. No, Jairén está de acuerdo que no es el punto isoeléctrico este. Sí, es el punto estequiométrico porque la carga es igual. Bueno, ¿entendió Emily o no? Sí, lo entendí. Bueno, entonces se da cuenta que eso lo acabo de explicar y no entiende, ya me imagino. Esto afortunadamente no se los voy a preguntar. Bueno, ahora miremos pH 939. Entonces, ahora miren. Pues estos van a seguir siendo carga negativa, y ahora este que estaba protonado va a estar desprotonado. Se da cuenta que NH2 no tiene carga, o sea que debía 0. ¿Cuánto me salió la carga? Y este que estaba arriba, que es 1035, pues va a estar protonado. ¿Cuánto me sale ahora la suma de la carga, Jason? -1. Se da cuenta que ahí ya pasé del punto isoeléctrico. ¿Ok? Bueno, ahora miremos 10.7. Se dan cuenta que está desprotonado los dos ácidos, está desprotonado el grupo amino del 3, y también va a estar desprotonado el OH del fenol. Y luego el único que va a estar protonado va a ser el último, que tiene un pH superior a este. Entonces, ¿cuánto me queda la suma ahora, Jocelyn, de la carga? -2. -1 sería -3. Más 1 sería -2. Bueno, a ver, Lilian. Ahora voy a probar con pH 10.53. El primero, ¿cómo va a estar? ¿Como sal o como ácido? El ácido, ¿cómo va a estar? ¿Como sal o como ácido? Lilian. ¿Como sal? Como sal, o sea que va a tener una carga de... -1. Bueno, el segundo, ¿cómo va a estar? También con -1. Porque el pH es menor que el que estoy yo poniendo en la tira, ¿va? ¿Sí o no? Es el concepto. Bueno, el pK atrás, ¿cómo va a estar? ¿Como sal o como amino? Como amino. ¿Tiene carga o no? No, es Ok, ahora el OH del fenol, ¿cómo va a estar? ¿Como sal o como fenol? como sal. ¿Qué carga va a tener? -1. Ok, y el último, ¿cómo va a estar? ¿Como protonado o desprotonado? Y desprotonado. ¿Cuál va a ser su carga? 0. ¿Cuál va a ser la suma de las cargas? -3. -3. ¿Se dan cuenta que este varía de cuánto? Varía el pH. Empecemos con el primero. pH 1, que es menor que este, varía de 2, de +2, a -3. Y el punto isoeléctrico, ¿en dónde está? Está en el pH 3.65. Entonces, así es como determinan el valor. Déjenme ver, ahorita te voy a terminar. Entonces, el punto isoeléctrico, ¿cómo va a ser? ¿Se dan cuenta? 365 más 939 dividido 2 me sale 6.52. Ese sería el pH del punto isoeléctrico. ¿El 365 qué es, jóvenes? ¿El 365 qué es? El punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico. ¿Y el otro valor qué es? El 938, el 939, ¿de dónde viene?
Es el siguiente, ¿sí o no? Miren, el siguiente que tiene el punto isoeléctrico es 939, ¿sí o no? ¿Qué hizo de 939? Se dan cuenta que tiene que agarrar el punto isoeléctrico más el siguiente, que sería en este caso 939 partido 2. Y ese sería el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico sería 6.52. Entonces, ¿cuál es el que deben obtener? Este 365 sería donde tienen el valor de 0. Y este sería el siguiente. Aquí en este caso sea un valor de menos 1. No sé si está claro, jóvenes. Miren acá. Este sería el punto isoeléctrico, ¿sí o no? 0. Entonces, el siguiente, ¿qué valor tiene? Menos 1. Entonces, entre estos dos tienen que sacar el promedio porque, ¿qué quiere decir, joven? Lo que tenemos que entender es eso. El punto isoeléctrico va a estar entre este valor de menos 1 y el valor de 0. ¿Verdad? Entre esos dos va a estar en el promedio. Y por eso sacan el promedio de esos dos. Bueno, entonces, fíjense pues, para ver qué tan pilas están, y eso lo vamos a ver la próxima semana. No, la próxima no, el próximo día. Déjenme ver. Entonces, ejercicio en clase, eso lo van a hacer ustedes en su casa, en grupo, como quieran. Bueno, entonces miren que acá tienen lo que es el péptido, sería fenilalanina, tenemos arginina, histidina, ácido glutámico y tenemos leucina. Entonces se da cuenta que acá ustedes tienen que analizar, la leucina me va a dar el pH del OH. ¿Qué me lo va a dar? La cadena lateral del OH. ¿Qué me lo va a dar? La cadena lateral de grupos amino. La cadena lateral de nitrógeno. Me lo va a dar el NH3 final. Bueno, entonces ahora, ¿qué tienen que hacer? Acá están los valores, miren, y tienen que hacer un cuadro similar al que hice yo. ¿Entienden, jóvenes? Entonces lo hacen en grupo y el próximo día me lo van a enseñar cómo quedó. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, licenciado. Bueno, entonces trabajan en grupo y hacen un cuadro, como les dije. Entonces, ¿qué tienen que determinar? El punto isoeléctrico. ¿Cómo va a determinar el punto isoeléctrico? A ver, María Elisa. A ver, María Elisa, ¿cuál va a ser el punto isoeléctrico? Y ahí era lo de que tenían que sumar los dos y dividirlo entre dos, ¿verdad? No, eso no, pero antes de eso, ¿qué tiene que hacer? Hay que saber las cargas y los pK. Bueno, sí, pero ¿cuál es el que va a decir usted en donde está el punto isoeléctrico? Donde tiene el valor de carga 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces determina con los cuadros que va a hacer, determina en dónde va a ser la carga 0. Luego de eso, ¿qué va a hacer? Con el que sigue va a sacar el promedio para sacar el punto isoeléctrico. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, jóvenes. Pero ¿qué me van a tener que poner ahí? Y eso es lo que tienen que analizar, miren. De este primero, ¿qué va a ser? Ácido carboxílico, ¿sí o no? De este segundo, ¿qué va a ser? Ácido carboxílico o amino. A ver, Marlon, del segundo, ¿qué va a ser? ¿Ácido carboxílico o amino? Del ácido glutámico. Es amino. Amino, y mire, el grupo amino aquí está formando el ácido peptídico. Si ahí tiene señalado, mire, ¿qué es esto? Bueno, entonces es ácido, pues. Bueno, ahora, en el caso de la histidina, ¿quién va a dar el pH? ¿El grupo amino o el grupo ácido? A ver, Mayra. El grupo amino. El grupo amino, porque aquí tienen el NH, ¿se dan cuenta? Aquí tiene que poner NH positivo. ¿Por qué? Porque esta es una amina secundaria, ¿sí o no? En el caso del NH3 tiene que ser NH3, ¿ok? Acá sería NH positivo.
Y ahora, en el caso de la arginina, ¿cuál está dando el pH? ¿El grupo amino o el grupo ácido, Miguel Ángel? El grupo amino. El grupo amino este. Se dan cuenta que aquí va a ser NH2 positivo y NH va a ser sin carga. Ahora, en el último, Stuart, ¿quién me va a dar el pH? ¿El grupo amino o la cadena lateral? El grupo amino. El grupo amino que está acá. Entonces, en los cuadros, miren ustedes, en los cuadros que teníamos acá, se da cuenta que tengo que poner qué es el que da el pH, el ácido o el grupo amino. Y eso es lo que tiene que poner en la gráfica. Si el pH, se da cuenta, si el pH es más alto que el del ácido, va a estar como sal, ¿no? Que va a estar neutralizado, ¿ya? Eso es lo que tienen que entender. Eso espero que lo entiendan entre el grupo que haga el trabajo. Es un trabajo bonito, ¿verdad? Entonces, ahí que van a tener que probar. Van a tener que probar, se dan cuenta, pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, pH 5, y de ahí sacan el punto isoeléctrico. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Generalidades de aminoácidos, péptidos y proteínas. De ahí quiralidad. Aminoácidos esenciales y no esenciales, propiedades físicas, aminoácidos, iones dipolares, puntos isoeléctricos de aminoácidos y péptidos. Entonces con eso terminamos esta y vamos a empezar por lo menos un poquito del anterior. Bueno, entonces yo espero tener sus notas de zonas la próxima semana, pero no depende de mí, ¿va, jóvenes? Depende de si me las pasa hoy la licenciada Garnica. Espero que les haya ido bien, pues, porque eso va a ser su salvación para algunos de ustedes. O que no hayan perdido ninguno, porque se acuerdan que si no tienen ganado el laboratorio, no pueden. Bueno, vamos a ver las propiedades químicas de lo que son los aminoácidos. Como les digo, esto ya no se los voy a evaluar yo, solo lo estoy dando como información. Bueno, a ver, léame por favor, Stuart, el objetivo. 1. Predecir las propiedades físicas y químicas de aminoácidos analizando la estructura química de los mismos. Ok, a ver, léame Andrés, por favor. Explicar la metodología de síntesis de péptidos. Ok. Bueno, entonces vamos a ver, aquí voy a hacer una enumeración de síntesis de aminoácidos. Miren pues. A ver, léame por favor, Cintia. Uno de los métodos más antiguos de síntesis de aminoácidos comienza con la bromación de un ácido carboxílico cuando se trata con bromo 2 y bromo 3. La reacción de Helen-Bohart-Zelinsky, la situación SN2 del bromo ácido con amoníaco produce un alfa aminoácido. Entonces tenemos el ácido carboxílico, bromo, dibromofósforo, y tenemos agua. Se me va a dar una sustitución del carbono alfa. Luego agrego el grupo amino y obtengo este. Pero ¿qué problema tengo con este? Se dan cuenta que en la reacción de sustitución yo voy a obtener tanto el isómero R como el isómero S. Y se dan cuenta que a mí el que me interesa es el S, ¿verdad? Entonces debo de tener cuidado de que acá debería de separar después los diferentes estereoisómeros, ¿verdad? Este es un problema ya serio a la hora de que estoy trabajando yo con sustancias que tienen actividad óptica. Entonces, los rendimientos son bajos y se obtiene la mezcla racémica. O sea, aquí 50% de uno y 50% del otro. O sea que es muy baja la síntesis. Por eso de que esta ya no se utiliza. Vamos a ver la síntesis malónica que ya habíamos visto. Es un repaso. Se dan cuenta que a partir de la síntesis malónica yo puedo obtener también la fenilalanina. Se dan cuenta, obtengo el malonato de etilo, lo adiciono a un halogenuro
luego KOH lo hidrolizo, luego lo acidifico, luego de acidificarlo, se dan cuenta ustedes que acá no hago el calentamiento, no, que agrego bromo, entonces se me va a adicionar en el carbono alfa el bromo, miren, el carbono alfa. Luego de esto hago lo que es la descarboxilación, se dan cuenta que ya tengo el bromo en posición alfa, y luego hago la síntesis, o sea, agrego el amoníaco para que me dé la sustitución del bromo. Por supuesto, acá otra vez el mismo problema. Yo voy a obtener un estereisómero S y un estereisómero R. Entonces miren el rendimiento 35%, o sea, está bastante bajo. Además de que tengo que separarlo. También puedo utilizar la síntesis de Gabriel. Entonces se dan cuenta que obtengo, en este caso, a un cloroacetato de etilo, sustituyo al cloro, se dan cuenta que aquí ya me quedó en posición alfa, me quedó este N, luego hago la hidrólisis y obtengo el clorhidrato de glicerina. Acá el rendimiento es de 89% y es muy bueno, porque acuérdense ustedes que la glicina es el único aminoácido que no tiene quiralidad, porque lo que tiene es hidrógeno. Entonces ahí sí obtengo un buen rendimiento, pero solamente para la glicina. De ahí todos los demás, ¿verdad? Entonces no obtengo la mitad del rendimiento. Tenemos también el método de éster stalinomalónico, o sea que aquí estoy, fíjense pues, mezclando la síntesis de Gabriel con la de el malonato. Entonces ahora miren qué es lo que hago. Agrego la ftalimida, sustituyo al bromo, obtengo el éster stalinomalónico, de ahí agrego sodio para extraer otra vez este hidrógeno. Luego lo que hago es que añado otra vez el cloruro de acetilo, obtengo ahora con la sustitución de el hidrógeno alfa. Luego de esto, ¿qué hago? Hago una descarboxilación y por último obtengo en este caso el ácido aspartico, ¿verdad? También con sí es quiral, por lo cual voy a obtener la mitad del rendimiento. Entonces se dan cuenta que este es un problema real de esta síntesis, ¿verdad? Que estoy perdiendo la mitad del rendimiento. Tenemos también la síntesis del amido malonato. A ver, léame por favor, Diane. Un método más general para preparar alfa-aminoácidos es la síntesis del aminomalonato, una extensión directa de la síntesis del éster malónico. Ok, se dan cuenta que todas las condensaciones que vimos nos van a servir para mucha síntesis a nivel bioquímico. A ver, léame Dulce, por favor. La reacción comienza con la conversión del centamido-malonato de dietilo en un ion enolato cuando se trata de una base, seguida por la alquilación SN2 con el uro de alquilo primario. Ok. A ver, léame Emily, por favor. La hidrólisis del grupo protector unida y los ésteres ocurre cuando el producto alquilado se calienta con un ácido acuoso y después ocurre la descarboxilación para producir un alfa aminoácido. Entonces miren, pues tengo el acetamido malonato, se dan cuenta, de dietilo, agrego etóxido para extraer el carbono alfa, luego agrego el halogenuro para que se dé la sustitución, se dan cuenta que sustituye el H por este. Luego de esto, ¿qué hago? Hago una descarboxilación y obtengo en este caso la sal del ácido aspartico en un 55%. O sea que hasta el momento las síntesis que habían sido desarrolladas, pues teníamos el problema de lo que es que nosotros los aminoácidos prácticamente solo uno no es quiral.
Entonces miremos la síntesis de Strecker. Acá tengo el aldehído, se dan cuenta que agrego amoníaco, de ahí cianuro, ¿verdad? O puedo agregar cloruro de amonio y cianuro de potasio. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener la imina. Bueno, luego de obtener la imina, que es el intermediario, se dan cuenta que al final tengo la adición del cianuro, o sea que aquí tengo el alfa amino nitrilo. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Pues este nitrilo lo voy a hidrolizar y voy a formar el ácido, ¿verdad? Entonces, acá, dependiendo de que si es ácida, sería el ácido, y si es alcalina, obtendría la sal. Pero siempre con el problema de los esterisómeros. Entonces acá se dan cuenta que tengo el resumen de lo que se está formando. El mecanismo ya lo sabemos de la formación de la imina. Y luego cuando se agrega el nitrilo, pues me ataca al carbono, debido a que este enlace está polarizado. Se me adiciona el nitrilo. Y luego hago la hidrólisis y obtengo lo que es la amina con el nitrilo acá. Entonces ya saben ustedes que ese nitrilo pues lo puedo hidrolizar para formar el ácido carboxílico. Entonces acá tengo lo que es el amoníaco, formo la imina, luego el cianuro, adiciono lo que es el cianuro y formo la amina primaria, luego hidrolizo y se me forma la fenilalanina con un 53% y siempre voy a tener un esterisómero R y el otro S. Entonces, mire pues, todas estas síntesis, el problema que tenía es el bajo rendimiento, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver posteriormente qué fue lo que se hizo a nivel científico. A ver, Jairi, léame, por favor. La síntesis de aminoácidos es por la administración reductiva de un alfa-aminoácido con amoníaco y un agente reductor. Se dan cuenta que esta es otra síntesis que ya vimos. Tenemos el ácido pirúvico, le agrego amoníaco y un agente generador de hidruros. Entonces, ¿qué se me formó? Se me formó lo que es la imina. Luego, con el agente reductor, lo que se me formó fue el aminoácido. Se dan cuenta que acá protoné a este para darme el NH2, ¿verdad? Y luego el CO2. Y entonces, como el medio es alcalino, se me neutralizó, pues que me quedó positivo y negativo. Pero el otro problema otra vez que me sale uno R y otro S. A ver, léame por favor, Jason, para terminar ya. La alanina se prepara cuando se trata del ácido pirúvico con amoníaco en presencia de NaBH4. La reacción procede a través de la formación de una imina intermediaria que se reduce posteriormente. Ok, con el generador hidruro. A ver, léame por favor, Jocelyn. Todas las anteriores síntesis mencionadas tienen el problema que se produce rasterilización y como sabemos los aminoácidos que se pueden utilizar en la síntesis de proteínas deben ser por lo general N-, por lo que el rendimiento sería muy bajo. Entonces se dan cuenta de que todas estas síntesis que vimos eran las que se hacían antes. Entonces ahora el próximo día vamos a ver con las que utilizamos ahora para obtener buenos resultados en lo que es el rendimiento. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves, ya el último día, y espero tener ya sus zonas y haberlas subido al Canvas. Entonces que tengan un buen día, que Dios me los bendiga, un abrazo y se cuidan, por favor. Nos vemos. Buen día, chicos, un abrazo.